Momento de reconocer el arte y la cultura. Y en Levántate Cuba damos la bienvenida a Carlos Silva. Él es tenor y director artístico de un espectáculo maravilloso conocido como Zarzuela de Dos Orillas. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal el cierre de ese espectáculo? Bueno, la verdad es que estoy feliz porque la acogida del público fue maravillosa. Esas cosas que uno a veces espera que vayan bien, pero no se imagina que pueden ir tan bien en todo sentido, en el sentido artístico, en la interacción entre los actores, los cantantes. La verdad que fue un espectáculo ayer muy hermoso. ¿Y la respuesta del público? El público está fascinado con lo que vieron ayer. Mucho público cubano. Y usted me contaba Sí. por qué tanto público cubano. Sí, es muy particular porque la zarzuela viajó de España por toda Latinoamérica, pero tuvo una influencia muy marcada en Cuba. Y sobre todo la época dorada de la zarzuela cubana, porque a raíz de que de la zarzuela española pasó por Cuba, se creó la zarzuela cubana, que tiene unas melodías hermosísimas. Y entonces, en la época dorada de la zarzuela Cuba, pasó todo lo que nosotros sabemos, y muchísimos cubanos tuvieron que abandonar la isla por el establecimiento allí del comunismo. Por esa razón, los cubanos que están aquí conocen muchísima zarzuela, tanto cubana como española. Probablemente Miami sea, después de cualquier ciudad española, la primera que demanda zarzuela. Zarzuela tanto española como cubana. Es una cosa muy bonita lo que ocurre aquí con ese género. Y hábleme de en qué se trata esta zarzuela de Dos Orillas. ¿Por qué Zarzuela de Dos Orillas y cómo es la historia? Sí, desde hace tiempo yo venía barajando la posibilidad de hacer un espectáculo con las zarzuelas española y cubana, porque una es hija de la otra, están muy entrelazadas, tienen pequeñas diferencias en su concepción, porque ambas usan parte de lo folclórico en su elaboración, y pensé, ¿por qué no hacer una mezcla entre la zarzuela española y la cubana, pero no solamente un concierto, no solamente cantar melodías y fragmentos de una y otra, sino entrelazarlas de alguna manera? Y para eso creamos una historia de amor entre dos personas mayores, ella española, estuvo encarnada ayer por Ana Silvetti, y el cubano por Gerardo Riverón, personas ya de una edad muy avanzada, Sí. que se van enamorando. Y entonces a raíz de eso, ese amor se va ambientando con las romanzas de zarzuela, que comentan incluso episodios de lo que les ocurre a ellos en el escenario. Ahí estamos viendo unas imágenes bellísimas de todo el elenco en la que lo vemos a usted y por supuesto que vemos a todos esos intérpretes fabulosos, maravillosos y el sentimiento, ¿cuál fue al terminar ese espectáculo? Sentimiento de que tenemos que hacerlo muchas veces más. Ya. Porque, bueno, la chica que está de rojo, que es la soprano, es Eglis Gutiérrez, es la soprano cubana más importante del momento, ha cantado en el Metropolitan Opera House y, bueno, por decir uno de los teatros en los que ha trabajado regularmente, es una estrella y así canta también como su personalidad, es una hermosísima persona y le agradecemos mucho que haya participado. Y entonces vemos al tenor, que es Carlos Silva. Sí, que soy yo. ¿Qué tal a la hora de preparar un espectáculo y concebir porque no es fácil ser uno de los intérpretes, pero además dirigir el espectáculo? Sí, la verdad es que aquí toca hacer de todo en este espectáculo, porque bueno, yo también escribo, entonces tengo pasión por la escritura. Yo me encargué de la redacción de todo el libreto, también de escoger los números junto con Eglis, los suyos, y sobre todo de escribir las partituras. Muchas de estas partituras existen, pero no son ideales para el tipo de formación que teníamos. Teníamos un cuarteto en el que estaba Jorge Emilio Rodríguez en el piano, en la flauta Nicolás Real, en el cello estaba Germán Marcano y Hernán Matute en el contrabajo. Para esta formación y que esto suene como tiene que sonar, hay que escribir la música. Entonces tocó escribirla prácticamente toda. Y veo que hay un elenco que no solamente está integrado por usted, que es venezolano, Sí. La intérprete cubana. El elenco es enteramente cubano-venezolano. La producción del espectáculo es enteramente cubana-venezolana. La única persona que digamos que no es cubana-venezolana, pero es como si lo fuera, es Ana Silvetti, porque ella encarna una española, ella es de origen español, aunque ha vivido en todas partes, tiene 20 años ya residenciada aquí en Miami. Pero toda la producción es cubano-venezolana y eso no es una casualidad. Usted me hablaba de la respuesta que quizás el público que asistió a ver Zarzuela de Dos Orillas no era precisamente un público joven y estábamos hablando de quizás la falta o la necesidad
que tienen las nuevas generaciones de conocer géneros como este, y quizás no es una cuestión de rechazo, sino una cuestión de desconocimiento. Yo creo que sí, yo creo que hay que tratar de brindar este tipo de música. Hay que hacer el esfuerzo, porque esta es una música que requiere un esfuerzo particular, no solamente para producirla, sino para quien la escucha. No es una música instantánea, sino que es algo que requiere preparación. Pero yo he presenciado espectáculos, he cantado en ellos y he estado también como espectador, en donde hay adolescentes y enloquecen con la ópera, enloquecen con la zarzuela, pero su respuesta es mucho más efusiva que la de las personas que la conocen, Sí. porque es una historia de amor muchísimas veces como la que ven en el cine, además ambientada con una voz lírica en vivo, que es una cosa que siempre impresiona. Y yo creo que si tomamos el esfuerzo de llevarles a ellos este tipo de música, pues no solo lo van a disfrutar, lo van a difundir, porque es el género lírico en español. O sea, nosotros somos más de 500 millones de hispanohablantes que merecemos dar a conocer nuestro género también. Usted que es escritor y que ha conceptualizado, digamos, zarzuela de dos orillas, pudiera llevarse a un tema quizás más contemporáneo, aunque vemos la historia, es la historia de una española y de un cubano, Sí. pero quizás hacerlo más moderno y entonces atraer a las nuevas generaciones de esta manera. Sí, esto es una historia de amor muy sencilla entre dos personas de una edad avanzada. Ambos que han tenido que salir de su país. El personaje cubano que se llama Eliseo sale de Cuba también a raíz del comunismo. Ella sí la trasladan de España a Miami por razones de trabajo, pero todo lo que ocurre en la zarzuela, lo que ocurre en el espectáculo, son cosas que también ocurren en la vida de cualquier persona de la edad que sea. Cómo se enamora, cómo surge la chispa, cómo a veces se pierde por malentendido. Y la gente que estaba en el teatro, había adolescentes ayer en el teatro. No eran muchos, pero había unos cuantos. Sí. Y ellos fueron los primeros que se nos acercaron a felicitarnos por el tipo de espectáculo. Muchos de ellos era su primer... Recuerdo un chico que era su primer contacto con este tipo de obras y estaba emocionadísimo. Entonces, tiene mucho de modernidad porque la obra está ambientada en la Miami de hoy en día, ¿no? Todos somos bastante críticos con lo que escribimos, leemos, preguntamos. Al final Sí. hacemos como una retroalimentación de lo que ha sucedido en el espectáculo, en el escenario. ¿Qué siente usted que le faltó o le faltaría o le pondría para hacerlo mucho más exitosa a Zarzuela de dos orillas? Yo creo que ayer el espectáculo superó nuestras expectativas porque los involucrados, los músicos maravillosos, nos dieron un 150% de sí. ¿Qué pondríamos más? Con más medios podríamos hacer algo bastante más ambicioso. Ya. Porque afortunadamente contamos con artistas de un nivel excelente. Tal vez uno siempre le dice, esto lo retocaría, esto lo quitaría un poquito. Son cosas que todavía estoy reflexionando de lo que ocurrió ayer, pero yo le digo, superamos las expectativas de todos nosotros. Y cuando se refiere a medios, ¿de qué está hablando? ¿De apoyo mediático? Estamos hablando, sí, de apoyo mediático, obviamente de patrocinio. Nosotros agradecemos a Kitchen Corp de Federico Albornoz que nos dio una mano para este espectáculo, porque sin ellos es imposible. Afortunadamente aquí en Estados Unidos existe la ley de mecenazgo, no como en otros lugares, y aquí las empresas además se desgravan dinero de impuestos a cambio de su imagen en este tipo de espectáculos. Esto es bueno que la gente lo conozca porque hay muchos que no lo saben. Siempre nos hacen falta medios económicos porque todo esto tiene un coste. Al final lo que los artistas nos llevamos es muy pequeño, pero nuestra intención es estar en el escenario, es mostrar nuestro trabajo, mostrar lo que hacemos, y yo creo que eso es muy importante. Y la segunda cosa es lo que ustedes hacen, es la difusión de este tipo de espectáculos, porque a través de ustedes nosotros podemos llegar a la gente conoce, siente curiosidad por verlo, y al final nosotros estuvimos ayer en el Miami-Dade County Auditorium, que tiene unas entradas muy accesibles, entonces la gente lo ve, piensa que puede participar y se sorprende en el 90% de las veces que acuden a este tipo de espectáculos. Es posible, yo he visto estos espectáculos que se realizan en el área de Wynwood a cargo del maestro Eduardo Marturet con esta orquesta espectacular que lo hace para la comunidad, es de forma gratuita. Yo sé que la zarzuela, la ópera, lleva unas condiciones acústicas un poco diferentes. ¿Se pudiera hacer un espectáculo de este tipo fuera del teatro? Sin ninguna duda. Hoy afortunadamente los medios de amplificación son excelentes y logran que una voz lírica se escuche simplemente con mayor volumen. Normalmente cuando amplificamos hay algunos mecanismos que son filtros, condensadores, otro tipo de cosas que
distorsionan, no, distorsionan no es la palabra, modifican la salida de la voz al aire. En el caso de los nuevos sistemas de amplificación, no, las voces se oyen naturales tal cual como son. Los cantantes líricos siempre queremos que nuestra voz se escuche como nosotros la hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo en medios acústicos. ¿Y ha pensado en algún momento hacer un espectáculo o lo ha hecho de este tipo? He cantado en varias producciones al aire libre, ya en varios festivales, estuve en uno en Lituania, había casi 14.000 personas en el público. Y que para un espectáculo enteramente lírico es mucha gente. Nosotros trabajamos con auditorios de 1.000, 2.000, no somos tantos, ¿no? ¿Y cuáles son los planes para Zarzuela de Dos Orillas? ¿Piensa volver a repetir el espectáculo? ¿Cuáles son los planes para el grupo como tal que hace este tipo de obras? Zarzuela de Dos Orillas se va a repetir porque el espectáculo funciona y muy bien. Y todavía hoy en la mañana estoy recibiendo feedback de las personas que estuvieron allí y la gente quedó con deseos de volver a verlo o de ver cosas similares. Entonces, Zarzuela de Dos Orillas la repetiremos en breve, todavía terminamos ayer, entonces hoy ya en el transcurso del día vamos a discutir fechas, vamos a reproducir otra vez esto porque la verdad es que vale la pena. Siendo venezolano y sabiendo la realidad que está viviendo su país, ¿llevaría ese contexto a la zarzuela para reflejarlo? Por supuesto, yo creo que lo hemos hecho en otros conciertos de música venezolana. Hicimos uno que se llamaba Venezuela en una serenata, en donde hablábamos de que nosotros le cantamos una serenata a un país que lo necesita porque es un país que está pasando unas tribulaciones terribles. Y en ese sentido ahora nos sentimos muy hermanados con los cubanos que están aquí en Miami porque ellos comparten nuestro dolor, porque han pasado por lo mismo. Y nosotros ahora es una buena idea tratar de plasmar en nuestro arte el sufrimiento de las personas, porque eso es una manera también de consolarlas, de brindarles apoyo, decir que no nos olvidamos de ellos, porque estemos aquí, lo padecemos día a día. Mi madre todavía está en Venezuela y está sufriendo un montón. Y es un dolor que sufrimos todos y que es bueno expresarlo de cualquier manera y en todas las plataformas. Y luchar. Muchísimas gracias, un placer haberlo tenido aquí esta mañana y que viva la zarzuela en todas las plataformas. Nosotros hacemos una pausa, seguimos hasta las 10 en punto, no se vayan, gracias por seguir conectados a Levántate Cuba.